El Real Madrid no tiene planeado fichar este próximo verano, lo cual supone un recorte de plantilla importante teniendo en cuenta las bajas que va a tener en los próximos meses. Empezamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Nada, lo primero que quería comentar y que se me pasó en los vídeos de la semana pasada es que las semanas que no realice un podcast estaré tratando distintos temas de fútbol, principalmente del Madrid y del Real Club Celta de Vigo. Como el vídeo del Madrid que subí la semana pasada, al igual que bueno, otros reaccionando o seguramente comentando otros partidos, pero no solo a nivel nacional con el Madrid y con el Celta, sino a nivel internacional, primordiando sobre todo distintos partidos de la Premier que a priori está bastante interesante, con el Arsenal que va primero, con el City de Haaland. Entonces era una breve introducción que quería dejaros por aquí antes de empezar con la temática principal de este vídeo. Básicamente, según las informaciones que han estado saliendo estos últimos días, sé que con el parón de selecciones no ha habido muchas novedades, muchas noticias. Es que el Madrid no tiene pensado hacer un gran fichaje en este 2023, quizá está esperando a Haaland 2024, a Mbappé, aunque ahora mismo las negociaciones están rotas. Entonces, desde mi punto de vista, supone un desacierto por parte del Madrid. El Madrid, ya comentamos el vídeo anterior, de que tiene una plantilla muy corta, no tiene un delantero suplente con garantías, y Benzema no está para jugar todos los minutos, como hemos visto en los últimos partidos, que además no está en un muy buen nivel. No tienes un extremo derecho de garantías. Por la parte izquierda se está funcionando Vinicius y la parte de medio campo la tienes bastante cubierta, pero tampoco tienes un lateral izquierdo con garantías que se incorpore. Entonces, desde mi punto de vista, le falta rodaje a la plantilla en cuanto a fichajes se supone, y seguramente el Madrid no vaya a fichar en verano. Por ejemplo, en esta noticia que se comenta de Fran García, se estudia Brahim y si se puede Bellingham, y esos son los fichajes que quiere hacer el Madrid, bueno, para la próxima temporada. Y lo que comenta que cualquier otro movimiento dependerá de las salidas, sobre todo de las salidas de los españoles. El único que el Madrid supone que va a continuar al 100% es Carvajal, pero seguramente abandonen otros. Ceballos tiene ahí la renovación, que esperemos que renueve, sobre todo por lo que aporta en esas segundas partes, como hemos visto en Champions. O me parece un revulsivo muy importante en medio campo. Nacho, desde mi punto de vista, tendría que continuar como jugador del Real Madrid. Se ha visto en los últimos partidos cómo está destacando, cómo está aportando al equipo, sobre todo la regularidad que tiene. Y luego tenemos pues el caso de otros jugadores como Asensio, que no sabemos en qué punto se encuentran, si realmente el jugador quiere salir, quiere quedarse, pero realmente no están teniendo minutos. Entonces estudia Brahim, como salía en la noticia. La llegada de Bellingham depende de muchos factores. En las próximas semanas se va a decir el futuro de Bellingham, seguramente, ya que se va a reunir con sus representantes y con el Borussia, pero no tenemos muy claro qué puede hacer. Se escuchan ofertas de la Premier, incluso de la liga alemana, pero el Madrid, desde mi punto de vista, tendría que pujar fuerte. Yo creo que la zona de mediocampos es la que mejor cubierta tiene, dentro de las posibilidades que tiene con Tchouaméni, que tiene con Ceballos, que tiene con Camavinga, todavía con Modric y con Kroos, etcétera, pero el asegurarte a un jugador como Bellingham ya te garantiza unos cuantos años de tener a un talento joven en el medio campo. Luego tenemos otras noticias por aquí sobre el problema que tiene el Real Madrid con los españoles, que necesita 8 jugadores españoles según la cuota o el límite de la Real Federación Española de Fútbol. Y eso que comentábamos antes, al final tenemos Nacho, Ceballos, Vallejo, Asensio y Odriozola. Desde mi punto de vista, Odriozola saldrá casi seguro, Asensio también, Vallejo incluso en los próximos días se va a decidir su futuro, que seguramente abandone también. Y bueno, en cuanto a Nachos y Ceballos, ya os comenté antes que por mí la idea sería renovarlos. Aportan mucho al equipo, ya sea bien en segundas partes o en tramos finales del partido, como puede ser Ceballos, o bien Nacho, que desde mi punto de vista se estaría ganando la titularidad, pues ya estamos viendo cómo está Carvajal en los últimos partidos. Entonces, al final,
Estas posiciones de jugadores españoles las tienes que cubrir, ya sean de titulares o de suplencia, y por eso se comentaba tanto la idea de fichar a Gabri Veiga en estas últimas semanas, que bueno, lo analizaremos ahora en un ratillo, pero está complicado, sobre todo por cómo están pujando equipos como el City o como el Newcastle, ofreciéndole 5 o 6 millones netos al año. Entonces el Madrid no sé si va a querer hacer frente a eso, aparte de pagar los 40 millones de cláusula. Entonces habrá que ver cómo se depara el futuro del mediocentro de Real Cruz Celta de Vigo, pero a priori él quería jugar en el Madrid, ya lo dijo abiertamente, tanto abiertamente como con sus familiares, pero no sé hasta qué punto va a querer jugar en el Madrid cuando en ligas europeas le ofrecen tanto dinero. Otra cosa que se comentaba de la noticia de Real Madrid Extra es que tenían pensado fichar el Real Madrid a 2-3 jugadores seniors en este verano. No me lo llego a creer del todo por la noticia, sobre todo por lo que había salido en noticias anteriores de que Madrid no tenía pensado fichar, y que si fichaba iba a ser jugadores más jóvenes, ya buscando un poco esos aires nuevos y que te aporte una plantilla joven. Recordemos que contra el Barça fue una de las plantillas más viejas en jugar contra el Club Barcelona de los últimos, no sé si fueron 20-25 años, creo que eran 29-30 años de media edad. Entonces esto me casa si tienes casi seguro traer a Haaland y a Endrick en 2024, es decir, ya se comentaban en muchos podcasts que escuché de fútbol y noticias del Real Madrid, que la idea es 2023 fichas a un jugador como es un jugador experimentado, aunque sea un Harry Kane o un jugador del estilo, un delantero que no te aporte que te aporte goles, pero que tengas que pagar bastante dinero, porque esos jugadores, si te garantizan goles, ya tienes que poner una millonada, y ficharlos un añito y luego a ver qué pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, a ver quién quiere venir al Madrid. Obviamente mucha gente quiere venir al Madrid, pero ¿quién quiere venir al Madrid para jugar solamente un año cuando sabes que vas a disputarte el puesto con Benzema, y que a la vuelta de la esquina tienes a Hendrik y tienes seguramente a Haaland, o si lo blindan pues tienes a Mbappé, o siempre van a buscar algún revulsivo más, pero ya no te estás cubriendo las espaldas así de fácil, porque ya tienes que luchar contra 2 o 3 jugadores que a priori buscan ser titulares. Entonces esto sí que me casa, por ejemplo, para un extremo derecho con experiencia, que te busque esos centros a la llegada de Benzema, o de un segundo punta si Benzema juega un poco más atrasado, o quizás algún lateral, porque Nacho sí que puede jugar de lateral izquierdo o de lateral zurdo, pero no sé hasta qué punto Ancelotti confía en él, y dependen también si fichan a algún lateral que lo supla. Entonces, desde mi punto de vista, Nacho debería ser titular, pero quizás incorporar a un lateral eso de unos 30-32 años, o esos 33 años, que te juegue una temporada, un par de temporadas, y que todavía siga un poco en el pick o casi en el pick de su carrera. Entonces eso sí que me encajaría más. Principalmente la idea de delantero, es decir, que fichas a un delantero, como he dicho antes, un añito y medio, y luego a partir de ahí pues que llegue Haaland si puede llegar, que va a llegar Endrick, pero claro, a ver quién quiere venir para saber que va a jugar solo un año y que quizás sea un año suplente, porque va a estar Benzema. Entonces, si es un jugador joven ya te corta la progresión. Entonces seguramente busquen un jugador más senior, como dicen ahí en la noticia, y a ver qué es lo que pasa. Otra de las noticias que comenta el Real Madrid Extra, y es un poco lo que venía diciendo antes, que se tiene bastantes dudas sobre los jugadores españoles en el futuro del Real Madrid. Como comenté antes, el único que tiene asegurado 100% su futuro es Dani Carvajal. Desde mi punto de vista, como comenté antes, Dani Ceballos y Nacho deberían renovar, pero tienes ahí ya 3-4 bazas que seguramente el Madrid ceda a otros equipos o los venda a otros equipos. Entonces a ver cómo gestiona eso. El Madrid sí que puede recuperar jugadores cedidos como tiene, pero de ahí a fichar talentos españoles que se comprometan a jugar X años, o por lo menos tenerlos de suplente para eso, posibles revulsivos, no solo en Liga y en Champions, porque al final también juegan la Copa. Este año pues llegaron a semifinales, pero estamos viendo que contra el Barça tienen bastante complicado. Pero al final necesitas una plantilla
extensa porque te vas a tirar 6 meses fácilmente jugando entre semana y el fin de semana. Entonces no tienes que buscar a alguien que sea titular, pero sí alguien que te pueda jugar de titular un partido de copa o que te pueda jugar los últimos 15-20 minutos en una fase de grupos de Champions, que eso parece que no, pero los jugadores realmente titulares que juegan como titulares entre semana y fin de semana les das un descanso. Desde mi punto de vista, si el Madrid decide por desgracia no fichar este verano, lo cual veo muy improbable por lo que comentaba antes, necesitas una plantilla extensa que te garantice tener un mínimo de jugadores a un buen nivel para Liga, Copa y Champions. Entonces, si no fichas a nadie, vas a andar justo, incluso más justo que este año, porque ya los jugadores no rinden igual, y lo has visto con Benzema, que el año pasado rindió muy bien y este año estuvo a un peor nivel, por lo menos desde enero, febrero de 2023. Entonces tienes que fichar, pues como venía en la noticia, 2-3 jugadores que te aporten algo, que puedan incluso llegar a la titularidad, jugadores senior que tengan experiencia, ya ven en la liga o en ligas europeas. Y en Madrid, pues eso, esperar a 2024 para que llegue Endrick, para ver si puede cazar a Haaland, que también habrá que ver por cuánto dinero lo puede traer del City, y ya ver un poco los jugadores que pueden jugar en la delantera. Pero sí que me parece que las posiciones de extremo derecho, de delantero y sobre todo los laterales, si no cuentas con Nacho como titular, que es lo que parece que está haciendo Ancelotti, aunque Nacho está a un buen nivel, al final son posiciones que las tienes que cubrir, y las tienes que cubrir para las 3 competiciones, para Liga, Copa y Champions. Al igual que Mundialito de Clubes, que este año creo que también coincide en invierno y que además va a haber una barbaridad de equipos. Imagino que el Madrid, en el caso de jugarla, pues empezará en unos cuartos o en unos semis, imagino que en unos cuartos, pero ya tienes otra competición a mayores en la que necesitas una plantilla más amplia. Entonces, si el Madrid no ficha en verano, me parece un error, pero un error clamoroso, porque se están viendo las debilidades del equipo este año y estamos en marzo, así que imagínate todavía cuando queden 2 meses, luego cuando empiece otra vez la competición. Y si no tienes esa profundidad que te falta en ataque, que dependes de Vinicius para absolutamente todo y dependes de Benzema para meter gol, pues ya lo estamos viendo, que el Madrid es uno de los equipos respecto al propio Real Madrid en los últimos años que menos goles está metiendo, y eso se está viendo en los resultados y un poco en la clasificación, que bueno, pasó de sacarle 5 puntos al Barça en los primeros partidos a que el Barça le sacase 12. Entonces, o espabila el Madrid en ese ámbito, tampoco tienes que dejar una millonada ahora por si vas a por Mbappé o si vas a por Haaland en 2024, pero por lo menos mínimo un delantero y un extremo derecho tienes que fichar. Y bueno, Bellingham pues está ahí un poco en el aire, a ver qué pasa, qué se decide en los próximos días, pero la posición de medio centro es la que menos me preocupa, un poco por lo que tienes, incluso Tchouaméni, que sabe que no está jugando mucho, pero que va a tener posibilidad en un futuro, porque Modric y Kroos le quedan 1 año o máximo 2 años de rendir al máximo nivel. Entonces, esa es mi conclusión respecto al vídeo de hoy. Esperemos que el Madrid se ponga en serio en cuanto al mercado de fichajes. Va a haber ofertas muy buenas en verano que el Madrid tiene que aprovechar y no dejarse llevar como el propio Tuchel como entrenador, que ya lo hablaremos en otro vídeo. Muchas gracias por escucharnos un día más.